De alguna manera, cuando uno se acerca a describir a Dios, cuando uno intenta describir quién es Dios, no existe desde nuestra capacidad cognoscitiva, desde nuestro conocimiento, palabras o descripciones que logren expresar en cabalidad quién es Dios. Así que si hay un mecanismo a través del cual nosotros podamos expresar quién es Dios, son los atributos de Dios. Y dentro de los atributos de Dios, entonces nosotros comúnmente aludimos a decir que hay unos atributos que son propios de Dios y otros que Él comparte. Algunos que tienen que ver con características de su quehacer y que son tangibles, otros que en cambio son intangibles o que no se pueden palpar de lo que Dios es. Y entonces intentamos decir que Dios es todopoderoso y es verdad. Dios es el omnisciente que todo lo sabe y es verdad. Que Él es omnipresente y es verdad. Que Él es santo, que Él es bueno, que Él es amoroso. Pero de alguna manera nos olvidamos de algunos otros aspectos acerca de Dios que, aunque hacen parte de lo que Él es, a nosotros nos podrían de alguna manera generar temor o miedo al describirlo de ese modo. Entonces nosotros hemos acuñado frases como decir Dios es amor, pero del otro lado decimos Dios también es fuego consumidor. Y resulta que en este ámbito de esos aspectos de Dios que en ocasiones no ahondamos tanto, está el hecho de que Dios es Dios celoso. Dios es Dios celoso. Y a Dios no se puede percibir a partir de la cosmovisión del hombre. En ese sentido, alguna vez dando clases prebautismales, alguien me dijo: pastor, a mí me parece muy raro, ustedes dicen que Dios es celoso, pero los celos no son malos. Y uno tiene que decir, pues sí, es cierto. Cuando Pablo describe esas cosas que hacen parte de la vida en la carne, él refiere que los celos hacen parte de eso. Y entonces uno diría, si los celos en el ámbito humano son malos, ¿cómo es que Dios se autodescribe con un nombre en el cual el atributo es exactamente ese, que Dios es celoso? Pero el punto acá en esta noche es que desde nuestra postura intentar describir el celo de Dios es erróneo. Porque el celo desde el ámbito humano está mediado por aspectos que tienen que ver tanto con el autoconcepto como también con el egoísmo. Hay algunos que refieren que cuando alguien cela a su pareja es en consecuencia no tanto de lo que el otro es, sino de cómo yo me autopercibo. Y uno podría decir entonces Dios es un Dios temeroso, lleno de miedo, que nos cela con otras cosas porque Él se cree menos que aquello con lo cual nos cela. Y la respuesta en esta noche es que no, así no es Dios. Muchos pasajes de las Escrituras nos informan que Dios es celoso. Éxodo 34, 14, Deuteronomio 4, 24, 5, 9, 6, 15, Josué 24, 19, Ezequiel 23, 25, Nahum 1, 2. Y tal vez uno de los más conocidos es al que hemos aludido en esta noche. Y es que el texto completo desde el verso 4 dice: no te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La declaración no es hecha por el hombre en relación con quién es Dios, sino que Dios mismo se describe y se califica a sí mismo como celoso. ¿Y qué significa que Dios sea celoso? El celo de Dios significa que Él continuamente, permanentemente busca proteger su honor. Es el celo del amor de Dios con respecto a su pueblo del pacto que está desposado con Él. Podemos decir entonces que la expresión el celo de Dios
contiene dos verdades que están entrelazadas: que Él protege el honor de su nombre, como también que cuida y protege a su pueblo. Es decir, que en un sentido Él a sí mismo protege su honor, pero el celo que nos emite a nosotros tiene que ver con la protección que hace de lo que nosotros somos y de lo que Él espera de nosotros. Es fundamental observar que los pasajes bíblicos que hablan del celo de Dios priorizan dos cosas: el honor de Dios y su gloria. La protección de su pueblo produce como efecto este sentido de la protección del honor de Dios y en consecuencia la grandeza de su pueblo. No es erróneo que Dios proteja su honor, porque Él merece por completo ser honrado. Es razonable y legítimo que Dios desee proteger quien Él es y lo que Él significa para nosotros. Y para ampliar la lógica de la pregunta, pudiésemos ahondar y decir: ¿hay algo que Dios haga en dependencia de sus criaturas, de estos seres a los que Él creó? Y la respuesta es no. Dios es autosuficiente. Dios no depende de usted, Dios no depende de mí. Dios seguirá siendo Dios, así usted lo niegue. Dios seguirá siendo Dios a usted, así usted lo abandone. Dios es todopoderoso, no necesita de nada ni de nadie. Pero Él declara que sus acciones, que lo que Él hace, está en relación con el pueblo a quien Él ama. El texto dice: de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Isaías 48:11 dice: por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria pues no la daré a otro. No la daré a otro. ¿Y cuáles son esos beneficios que hay en relación con ese celo de Dios? Nosotros creemos, nosotros los cristianos creemos firmemente, y qué importante que eso pase de la creencia teórica a la vida práctica, el hecho de que toda la gloria le pertenece a Dios. Toda la gloria le pertenece a Dios. Pero podríamos entonces preguntarnos: ¿somos beneficiarios de alguna manera cuando Dios es celoso de su honor y de su gloria? Y yo quisiera en esta noche hacer una ilustración desde mi ámbito de conocimiento. ¿Sabe que cuando la sangre pasa por un órgano y deja de subir al corazón, el órgano que retuvo esa sangre y los relacionados a ella, cuando son afectados con una lesión grave, entonces la sangre que va circulando por nuestras arterias, entonces se detiene? Piense usted en un paciente que tiene cirrosis hepática en consecuencia de haber consumido mucho alcohol o haber sido infectado por el virus de la hepatitis. Y cuando llega la sangre ahí y se detiene en ese órgano, permite que ese órgano que antes estaba siendo afectado por una enfermedad, entonces, como el virus, por ejemplo, entonces el sistema de defensa que viaja a través de ese sistema sanguíneo, de ese torrente sanguíneo, y se detiene ahí, identifica que hay algo extraño, que ahí hay algo raro, que esa célula, que es un virus, pensemos en un virus que infectó a un hepatocito, y lo infectó, y él dice: este no es de los nuestros, este es raro. Y en consecuencia, como identifica que eso que está ahí es lo que se denomina un antígeno, es ajeno al cuerpo, entonces dice: yo así no me puedo quedar, yo tengo que atacarlo. Y eso permite que todo el organismo se mantenga vivo y pueda responder frente a los ataques externos. De alguna manera, cuando percibimos el celo de Dios, entendemos que es que Dios identifica que en nuestra vida existe algo ajeno a aquello que es único en nuestra vida, que debe ser guardado o salvaguardado, y que hay aspectos externos que están comenzando a ocupar
el lugar que solo Él y su gloria deben ocupar. En nuestra vida, el único que se merece la honra, la gloria, la alabanza, la adoración, la exaltación, el honor, tiene un nombre. El único que merece ser exaltado tiene un nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Saber que Dios protege su nombre es benéfico al entender que se salvaguarda la privacidad o la dedicación estricta que tiene nuestro ser a Dios. Usted podría decir, oiga, pero ¿qué le afecta tanto al cuerpo el virus H1N1? O el SARS-CoV-2. Entonces usted dice, no, pues no tanto. Pero fíjese que lo que comienza siendo una microgota que está en el ambiente y que alguien por toser la dejó flotando en el microambiente, mide menos de 5 micras, o sea, no podríamos ni siquiera percibirla. Queda ahí en el aire y ingresa a nuestro cuerpo. Entonces usted podría decir, ¿qué cuerpo tan celoso? Entró un virus distinto y de una vez se activó una respuesta celular y dijo, yo no lo voy a dejar. Entonces a usted le da taquicardia, le da taquipnea, le da tos, le da fiebre. Usted comienza a sentir escalofríos y usted le dice a su cuerpo, deje de ser celoso. Yo espero que en esta noche Dios me permita poder hacerle ver a usted que el celo de Dios trae beneficios, porque cuando Él protege lo que nosotros somos y a quién le pertenecemos, Él está poniendo en paz a nuestra alma, incluso cuando esa protección de Dios significa disciplina para nosotros. Cuando buscamos nuestra propia gloria, no solamente nos perjudicamos a nosotros mismos, sino que también perjudicamos el camino de los demás. El camino del orgullo y de la vanagloria está minado de atropellos y daños a los otros. Sin embargo, cuando atribuimos a Dios la gloria, cuando le damos la gloria debida a su nombre, cuidamos también de otros y somos beneficiados. Porque la razón es que cuando cuidamos su honor, Dios se mantiene fiel en su trato con nosotros, debido al trato que Él mismo ha establecido con nosotros. El celo de Dios implica entender que todo lo que nosotros somos, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, le pertenecen a Él, son solo de Él. Que no existe ningún espacio en nuestra vida que le pertenezca a otro que no haya sido Él. A nuestro Dios le costó, en estos días de controversia, a nuestro Dios le costó su propia vida salvarlo a usted. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y su manifestación de Dios de Él en carne como expresión de amor finaliza en esto que es el resumen del evangelio. Es que Dios se hizo carne, vino, habitó entre nosotros, murió por nosotros, pero al tercer día resucitó glorioso para darnos vida. Para darnos vida. La demostración más grande del amor de Dios y en este sentido del celo de Dios se encuentra resumido en la obra de Cristo. La manifestación de Dios en carne, si no lo desea llamar la encarnación en esta época en que los términos son sujeto de críticas. La manifestación de Dios en carne evidencia de manera palpable el celo de Dios por el honor de su nombre. ¿Por qué? Porque Él cumplió su pacto y sus promesas de redención.
aquellos que estamos comprados por la sangre de Jesús, estamos libres de toda condenación porque hemos recibido la promesa de la vida eterna. Dios prometió salvarnos y Él ha cumplido el salvarnos. Pero aunque la salvación de alguna manera es gratis para acceder a ella, cuando tú llegas a Cristo puedes llegar como quieras, pero Dios no te permite seguir como tú quieres seguir. Cuando tú llegas a Cristo, Cristo te acepta con brazos de amor, puede ser lo que tú quieras ser, pero a partir del momento en el que Cristo llega a tu vida, Él comienza a hacer una transformación desde tu interior para hacerte a su imagen. Y cuando te comienza a hacer a tu imagen, entonces todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes deja de pertenecer a ti y comienza a pertenecer a Cristo. Y en ese sentido nosotros dejamos de pertenecernos a nosotros mismos y nos convertimos en propiedad privada de Cristo. Nos convertimos en propiedad privada de Cristo. Y en ese sentido, ¿qué significa ser propiedad privada de Cristo? Porque si hay algo que a mí me llama la atención en relación con esto del celo de Dios, es que hasta cuando nosotros no entendamos que somos para Dios, lo que significamos para Dios, que somos ahora, no podremos vivir una vida que agrade a Dios y creeremos que Dios es un entrometido que opina en cosas a las cuales nosotros no le hemos dado derecho de opinar. Cuando yo me iba a casar con Evelyn, entonces nosotros tomamos un curso re largo prematrimonial, casi que no acaba. Pero en algún momento hablando con el hermano Carlos y la hermana Mercedes, nos recalcaron algo que a usted puede que le parezca difícil de entender, pero que hace parte de los principios bíblicos que permiten que usted viva a la manera de Dios y no a la suya. Pablo, hablándole a la iglesia en relación con el matrimonio en Corintios, él les habla acerca de cómo tú dejas de pertenecerte a ti mismo y comienzas a pertenecerle a tu pareja. Y entonces de alguna manera cuando usted se acerca a esos principios que Dios ha establecido en su palabra, a usted le puede parecer muy complejo el término que se utiliza para referirse a los siervos de Dios. Y Pablo, cuando comienza sus cartas y dice Pablo, siervo de Jesucristo, pues Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, intentando suavizar el término, pusieron siervo, pero lo que dice el original es dulos, esclavo. Y los esclavos no se pertenecen a sí mismos. Los esclavos no son dueños de absolutamente nada de lo que ellos son. Los esclavos no son dueños de su tiempo, no son dueños de sus pensamientos, de su espacio. No, los esclavos no son dueños absolutamente de nada. Los esclavos se deben a su amo. Y en esta noche yo quisiera hacerle saber a usted que el día que aceptó a Cristo en su corazón, usted aceptó convertirse en un esclavo de Cristo. Usted aceptó que fuera Cristo el que manejara sus pensamientos. Usted aceptó que fuera Cristo el que determinara hacia dónde caminaba. Usted aceptó que fuera Cristo el que regulara sus negocios, el que regulara sus comportamientos. Usted aceptó que el único objeto, motivo, causa de sus alabanzas fuera Cristo. Usted aceptó que todo lo que usted es, que todo lo que usted tiene, no le pertenece, que si hay algo que usted pueda tener, es la capacidad de decir, sí Señor, yo ahora soy tu esclavo, te pertenezco. La diferencia con Cristo es que nuestro amo no es un amo cruel. La diferencia con Cristo
es que nuestro amo no nos ha sometido a trabajos deshonrosos. La diferencia es que nuestro amo no nos ha sometido a circunstancias donde el hambre, la miseria, la pérdida del vestido sean el elemento más significativo. Nosotros tenemos a un amo que se hizo pobre para enriquecernos, que se hizo débil para que nosotros fuésemos fuertes. Esta es la clase de amo que nosotros tenemos. Así que nosotros los creyentes somos propiedad especial del Señor. Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 14, el verso 8, dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y esa es la parte central: del Señor somos. Y como de Él somos, le pertenecemos a Él, pues Él tiene de alguna manera el derecho, la potestad de expresar ese celo por lo que le pertenece. Hay un sentido en el que todos somos de Dios por creación, le pertenecemos a Él, pero hay otro sentido por el que nosotros le pertenecemos a Dios. Pablo dice en Romanos 8:9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es decir, que en esta noche puede que aquí hayan personas que somos de Él y otras que no son de Él. ¿Y de qué depende? Depende si del Espíritu de Cristo está en nosotros. Podemos decir entonces que los creyentes somos una doble posesión del Señor, doblemente suyos, por creación, pero por salvación y redención le pertenecemos también. Solo por el hecho de ser sus criaturas ya somos responsables ante Él y daremos cuenta ante Él. Pero como creyentes, como hijos de Dios, tenemos una doble responsabilidad con Él. Dice el Salmo capítulo 100, el verso 3: reconoced que Jehová es Dios. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, Él nos creó, pero escuche lo que dice: y no nosotros a nosotros mismos, somos propiedad de Él por creación. Pero ahora dice: pueblo suyo somos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Nosotros somos del rebaño del Señor. Nosotros le pertenecemos a Él. Y no es un problema ser parte del Señor. No es un problema que Dios establezca en su palabra aspectos a los cuales nosotros debemos adherirnos en nuestro comportamiento y en nuestro pensamiento. Lo que pasa es que nosotros a veces, y lo digo a modo personal, a veces queremos que la gente no discurra el camino que tiene que discurrir para entender que se ha convertido en hijos de Dios, y queremos que la gente viva como hijo de Dios cuando no lo es. Usted debería cuestionarse cuando su comportamiento dista del comportamiento de un hijo de Dios, porque los que somos hijos de Dios, comportarnos como hijos de Dios es la consecuencia natural de entender lo que nosotros somos. Fuimos hechos por el Señor, somos su creación, pero también nos compró. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. ¿Por qué? Porque somos suyos. El 14:6 de Romanos dice: el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace.
El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Lo que Pablo está intentando ayudarnos a ver es que nosotros ahora vivimos para nuestro dueño. Que ahora todo lo que nosotros somos es en relación con el que nos compró con su preciosa sangre. Y en consecuencia Él tiene el derecho de reclamar que todo lo que tú eres, que todo lo que tú haces, que todo lo que tú de alguna manera proyectas, quieres alcanzar, le pertenece a Él. Hace poco salió un corte de un predicador cristiano y él decía que él le sorprendía a la gente que llega a su congregación y le dice: pastor, ore por mi proyecto personal, pastor, ore para que Dios bendiga lo que yo quiero. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo qué es lo que tú quieres? ¿Quién te dice que es que Dios se tiene que convertir en el patrocinador oficial de lo que tú anhelas? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Aquí no se trata de lo que tú quieras y a mí me costó entenderlo. A mí me costaba entender que cuando el hermano Angelmiro me llamaba y yo era médico de Ecopetrol, ganándome lo que nunca me imaginé ganarme en dinero, y yo me había comprometido antes de irme, antes de la pandemia, a regresar cuando el hermano César se fuera. Y cuando él me llamaba, pues yo no me imaginé que yo me iba a empezar a ganar ese montón de dinero. Y yo tenía proyectos personales, pagué un curso con el Splash para irme a Alemania. Pensé en un montón de cosas personales. Y él me empezó a llamar y yo le dije: hermano Angelmiro, no, piénselo, Darwin. Como a los 15 días me volvió a llamar y yo le dije: hermano Angelmiro, no me llame, ya yo no me voy a ir para Bogotá. Yo estoy demasiado bien aquí. Darwin, pero ¿cómo? Si habíamos quedado en un acuerdo, presentamos la carta ante los directivos. Si usted tiene un llamado de Dios, si usted le ha entregado su vida a Dios. Y yo: no, hermano Angelmiro, yo aquí también le puedo servir a Dios. Y un día, la hija del pastor de la iglesia local de ahí de Tibú Central predicó un sermón que yo sentí que todo me lo dedicó a mí el Señor Jesucristo. Y entonces comenzó a decir: oh alma mía, no olvides, oh alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Y vino a mi memoria que todo lo que tengo, que todo lo que he alcanzado, que si hay algo digno de admiración en mi vida, no ha sido el resultado de lo que yo soy, ha sido porque la gracia de Dios se ha derramado en mí. No se trata de ti, no se trata de tus sueños, no se trata de tus anhelos. No se trata de a dónde quieres llegar, no se trata de cuánto quieras tener. Nosotros casi que odiamos con lo profundo de nuestro ser el evangelio de la prosperidad que se centra en el hombre. No se trata de ti. No es que Dios tiene que darte lo que tú quieres. No es que Dios está obligado a entregarte el dinero, la posición, la casa, el carro que tú quieras. Mentira. Si alguno quiere venir en pos de mí, eso fue lo que Él prometió que te iba a dar. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niégate a tus sueños. Niégate a tus anhelos. Niégate a los lugares que tú quieres llegar y alcanzar. Tú ya le perteneces a Dios. Y Dios es celoso con lo que a Él le pertenece. No se trata de decirle a Dios: es que yo quiero ir a tal lado, quiero ir a tal lugar. No. Aquí se trata de preguntarle: Dios, ¿dónde quieres que yo vaya? ¿A dónde quieres que yo esté? ¿Por dónde quieres que yo camine? ¿Qué es lo que me estás pidiendo que abandone? ¿Qué es lo que me estás pidiendo que renuncie?
Suena difícil, pero ya no te perteneces. Y Dios es un Dios celoso, así que Él va a reclamar lo que es suyo, porque tú eres propiedad de Cristo. Tú le perteneces a Cristo. Y ahí entonces uno se preguntaría, ¿qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? Lucas 1:38, hablando de la noticia a María, dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Cómo deberíamos nosotros hoy imitar la actitud de María? Si yo soy siervo de Dios, si yo soy esclavo de Dios, si yo le pertenezco a Dios, debía poder decirle todo el tiempo: Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conforme a lo que tú digas, no como yo quiero, no como a mí me gusta, no como yo anhelo. ¿Qué éramos nosotros antes de venir a Cristo? Romanos 16:17 dice: pero os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Los hombres podemos ser esclavos de nuestros apetitos. Tito 3:3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esta es la foto familiar de cómo éramos, pero dice éramos, ya no somos. Hoy le pertenecemos a este Dios que nos ha dado la vida, que nos ha amado con amor eterno y nos ha prolongado su misericordia. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quieres ser libre en esta noche y poder pertenecer a Cristo con total libertad, al punto de permitirle que Él sea el dueño de todo lo que tú tienes y de todo lo que tú eres? Es sencillo. Ven a Jesucristo. Yo voy a invitarle a estar en pie en esta hora. Lo que sucede con nuestras almas tiene que ver con Él. Lo mismo que lo que hacemos con nuestro cuerpo. Cada pensamiento se trata de su mente. Cada palabra que pronunciamos con la boca que es suya. Cada acción que nosotros realizamos es algo que hacemos con algo que le pertenece al Señor. Del Señor somos. Nuestros labios son del Señor. Nuestra mente es del Señor. Nuestros ojos son del Señor. Nuestras manos son del Señor. Nuestros pies son del Señor. A donde vamos es a donde el Señor quiera que vamos. Lo que hacemos es lo que el Señor quiera que hagamos. Vivir para la gloria de Dios no es una opción para el creyente. Nuestra decisión cada mañana no es si decidiré vivir para agradarle a Él o no, porque se supone que si somos de Él, todo el tiempo queremos agradarle a Él. Eterno y soberano Dios, bendito Salvador, maravilloso Jesús, bendito Rey. En tu presencia estamos en esta hora, Señor. Agradecidos por tu bondad, por tu misericordia, Señor.
porque tú has sido bueno con nosotros. Permítenos entender que te pertenecemos, que somos tuyos, Señor. Que si hay algo en nosotros es por ti. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo te pertenece, Señor. Que somos propiedad privada, que somos tuyos. Y que tu celo en relación con nosotros es para mantener el honor y la gloria que solo tú te mereces. Permítenos, Dios, vivir para ti, honrarte a ti, Señor, ser tuyos todo el tiempo, poder ser dirigidos por ti en todo lo que hacemos. Te pido, Señor, que nos lleves con bien hasta nuestros hogares.